Iglesia, buenos días. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Con frío? Un poquito, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar, hermanos, estudiando en la palabra en Romanos, capítulo 8. Y debo admitir, hermanos, que es un capítulo difícil, ¿sí? Debo admitir, como en general la palabra, ¿no? Pero hay pasajes de pasajes, ¿sí? Y lo que me alegra, hermanos, de nuestra iglesia y lo que el Señor nos ha guiado es que no estudiamos según lo que nosotros queremos o sentimos, ¿sí? Sino que estudiamos lo que Dios quiere, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, nos aseguramos de que no estamos hablando nosotros lo que queremos, sino lo que Dios quiere. Y por ejemplo, hoy vamos a tratar unos temas difíciles que seguramente si tuviéramos otro tipo de enseñanza diferente a la expositiva, tal vez no tocaríamos estos temas. Y auguro que los siguientes capítulos de Romanos se van a poner más difíciles. O sea que toca estar más atentos, ¿sí? Y pedirle al Señor que su Santo Espíritu nos guíe, hermanos, y nos permita entender su palabra. Muy bien. Entonces, vamos a ver en Romanos capítulo 8, vamos a ver hasta donde el Señor nos permita, hermanos, el día de hoy. Vamos a estar en el versículo 26 al versículo 39. Así que nos vamos a poner de pie, hermanos, y vamos a leerlo al unísono y posterior vamos a orar. Romanos capítulo 8, versículos 26 al 39. A la cuenta de 3, 2, 3. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios. Dios, te damos en esta mañana por tu palabra, por permitirnos estudiarla, escudriñarla, Señor, por permitirnos, Señor, conocerla, por aprender de ella, Señor, y hallar en ella el consuelo, la instrucción, la exhortación también.
Padre, en tus manos dejo, Dios, esta enseñanza para que tú me guíes, Señor, para que tú hables, Señor, lo que tú quieres hablar, Señor, a tus hijos, que ministres, Señor, por medio de mí, Señor, a tu grace, Señor, a tus hijos, a tus ovejas. Y bueno, Dios, que podamos entender tu palabra, Señor, que es muy profunda, pero también es sencilla y se puede estudiar y se puede aprender, Padre. Que tu Santo Espíritu tome el control, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces, hace 8 días empezamos a ver un tema que es la glorificación. ¿Recuerdan algo de la glorificación? ¿Qué quiere decir glorificación? Es ese estado futuro de eterna gloria que tendremos los hijos de Dios, lo que veíamos hace 8 días. Y hablábamos de varios aspectos de la gloria. Entonces hablábamos de, ¿recuerdan? De una gloria eterna, de una ciudadanía gloriosa, de un cuerpo glorioso y de un reinado glorioso también. Ahora, esto va a pasar ¿cuándo, hermanos? Cuando nuestro Señor Jesús venga o nosotros partamos, pero más específicamente cuando el Señor comience su reinado milenial, su reinado de gloria. Y para nosotros es difícil pensar eso y pensar, ¿cómo así, Señor, que un día yo voy a ser glorificado, que voy a reinar contigo, que mi cuerpo va a ser glorificado, que va a ser cambiado? Y son conceptos que son difíciles para nosotros en nuestra debilidad humana y en nuestra mente y nuestro cerebro limitado comprender estas verdades. Pero el Señor nos las ha dejado, hermanos, para que nosotros las creamos, las busquemos, las procuremos, las esperemos, las aguardemos con mucha paciencia, hermanos. Porque hace 8 días veíamos, hermanos, que si nuestra esperanza en Cristo Jesús es en este mundo, somos dignos ¿de qué? De conmiseración, de lástima. Si nosotros buscamos hoy a Dios, hermanos, y si esperamos en Jesucristo cosas materiales, cosas físicas, cosas de este mundo, Pablo nos dice, usted es un digno de lástima. Está sacrificando su vida, está sacrificando su tiempo, su familia, sus recursos para algo que no vale la pena. Porque todo lo que vemos en este mundo, todo lo que nos rodea, que es pasajero, ¿sí? Y algún día va a terminar, pero lo que no vemos, esa es nuestra verdadera esperanza, porque lo que no vemos es que eterno, ¿sí? Esa es nuestra esperanza. Así que, como creyentes, ¿con qué objetivo venimos a la iglesia? ¿Con qué objetivo venimos a Dios? ¿Por qué lo buscamos? No quiero ser indiferente con las luchas y las dificultades y las aflicciones por las que pasamos en este mundo, porque la misma palabra nos decía hace 8 días que nosotros gemimos y veíamos 3 tipos de gemidos. ¿Recuerdan? ¿Cuál era el primero? El de la creación, ¿cierto? Como la misma tierra, los mismos animales, las mismas plantas gimen, lloran, se quejan del sufrimiento, de la maldición bajo la cual están en este mundo, ¿cierto? Y quieren que un día llegue Jesucristo con sus hijos en su reinado y la tierra también se va a alegrar. Y veíamos en Salmos cómo los árboles van a sonreír, como tratando de enseñarnos de cómo la misma creación se va a alegrar, porque la creación está sufriendo hoy en día. Y hablábamos de contaminación y hablábamos del maltrato animal, incluso hablábamos con Duván de incluso cómo los animales que nosotros los matamos para comérnoslos, ellos cuando están muriendo no están felices, ¿cierto? Lloran, ¿sí? Sufren. Cómo todo ese estado perfecto en el cual Dios creó todas las cosas, por fin va a volver, se va a retomar lo que el Señor había planeado desde el principio. Todo armonía, todo paz, justicia, amor. Esa es nuestra verdadera esperanza, hermanos. Por eso es que nosotros estamos aquí hoy, en esta mañana. Por eso yo estoy aquí parado enseñando. No porque vayamos a esperar cosas de este mundo, sino porque lo mejor está por venir y es en la eternidad. Amén. Entonces, eso es lo que hablamos un poco de la glorificación, que es el último estado de la santificación. Y hace 8 días veíamos, el título era Cristo, ¿recuerdan? Nuestra esperanza de gloria, ¿cierto? Hoy vamos a ver Cristo, nuestra seguridad de gloria. Cristo, nuestra seguridad de gloria.
Y hace 8 días nos faltó un gemido. Nos faltó hablar de un gemido y quiero terminar el gemido, el del Espíritu Santo, ¿sí? 3 gemidos, la tierra, nosotros los creyentes y el del Espíritu Santo. Versículo 26, ¿de qué se trata ese gemir del Espíritu Santo? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿con qué? Con gemidos indecibles. Juntamente con la creación, juntamente con nosotros, gime el Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste su gemir? Habla de una intercesión por nosotros. Y el versículo inicia diciendo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿En qué? En nuestra debilidad. Ahora, en el contexto que estamos hablando, por eso el contexto es tan, pero tan importante, hermanos. La debilidad podríamos verla como las aflicciones de este mundo. En el versículo 18 en Romanos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces hay debilidades en nuestra vida que podríamos mencionar una de ellas y son las aflicciones de este mundo. Pero hay una debilidad de la cual está hablando este pasaje y es otra debilidad. Y es la debilidad, hermanos, de poder orar correctamente. ¿Sí? Hay una debilidad, la palabra debilidad en el original es incapacidad. Nosotros, hermanos, tenemos una debilidad, una incapacidad de orar bien, orar según Dios quiere, según su voluntad. Dice el versículo, cuando nosotros tenemos esa debilidad, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda, ¿cierto? Nos ayuda. Y la palabra aquí ayudar es socorrer, ¿sí? Es socorrer, es entrar junto a alguien, cooperar con alguien para ayudarle. En Lucas capítulo 10, versículo 40, no lo vamos a leer por tiempo, Marta y María, ¿recuerdan la historia? Marta y María, y ya sabemos, pero hay una parte donde Marta le dice a nuestro Señor Jesús, Señor Jesús, ¿no tienes cuidado de todo lo que estoy haciendo? Marta estaba organizando los trastes, limpiando, organizando la comida, estaba muy ocupada y Jesús le dice, Marta, Marta, ¿cierto? Cansada y turbada. Y Marta le dice al Señor Jesús, Señor Jesús, ¿no te importa que yo esté haciendo todo esto? ¿Por qué no le dices a María que me ayude? ¿Sí? ¿Por qué no le dices a María que me ayude? Y esa palabra ayudar es la misma que se utiliza aquí en este versículo. Es una incapacidad de Marta de no poder hacer todos los quehaceres y necesita ayuda. Nosotros tenemos una incapacidad, hermanos, y el Espíritu Santo es nuestra ayuda y nos socorre. Dice el versículo 26, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hay cosas que vamos a ver en estos versículos que sabemos y otras que no sabemos, ¿sí? Y de las cosas que no sabemos es que orar correctamente, como conviene. Es orar correctamente según lo que conviene. Ahora, hay peticiones que nosotros levantamos a Dios. Cuando nosotros oramos, hermanos, hay oraciones que es obvio que Dios no va a escuchar. Son oraciones que obviamente están mal. Dice Santiago capítulo 3, pedid y no recibís, porque pedís mal para vuestros deleites, ¿sí? Para gastar en vuestros deleites. Y Señor, yo quiero que me des un Camaro, un Ferrari, Señor, para poder llegar y llevar a mi esposa a todo lado, no sé, lo que quiera, lo que estés imaginando. Quiero, no sé, anillos de oro, quiero zapatos Nike. Yo me acuerdo que yo estuve en una iglesia donde era literal así, o sea, le pedían, levante la mano el que quiere Audi, el que quiere, bueno, yo ahí levanté la mano y no me enteré. Pero literal era así, era como si fuera una subasta. ¿Quién quiere un Audi? ¿Quién quiere una casa? Y yo, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Lo hemos visto, nuestra esperanza no es nada de este mundo. Y esas son peticiones que el Señor no va a escuchar, hermanos. Porque por eso Él dice, pedís y no recibís. Porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Pero hay peticiones, hermanos, que nosotros tenemos buenas intenciones, ¿sí? Por ejemplo, a mí me dicen, hermano, ore por mi salud, ¿sí? Ore por mi salud, ore porque me quedé sin trabajo, ore por mi familia, ore por, no sé, cualquier situación que esté aconteciendo.
Y yo voy delante de la presencia de Dios y a veces fallo en orar, ¿no? Pero cuando me acuerdo voy y oro y le digo, y yo empiezo a orar y le pido a Dios, Dios, sánalo. Él me pidió por sanidad, pues yo oro, Señor, para que tú lo sanes, si es tu voluntad, ¿sí o no? Y la mayoría hacemos eso. Señor, dale un trabajo, si es tu voluntad. Pero hermanos, la verdad es que muchas veces nosotros no sabemos si estamos pidiéndole a Dios lo que realmente Dios quiere y lo que es lo mejor para esa persona, o para mí incluso. ¿Sí? Yo puedo estar orándole al Señor, Señor, sana a mi hermano o a mi hermana, y qué tal que Dios no lo quiera sanar. ¿Puede pasar? Claro. Que Dios tenga un propósito en esa enfermedad de esa persona, forjar su carácter, acercarlo más a Dios, no sé, y yo pidiéndole a Dios, quítasela. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia dice que nosotros no sabemos, y hay una incapacidad de nosotros de orar correctamente delante de Dios, pero para eso está el Espíritu Santo, hermanos. Esa es la función del Espíritu Santo. Yo voy con las mejores intenciones delante de Dios a orar, pero el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, es el que se encarga de llevar las oraciones correctamente delante de Dios, que son las que de verdad convienen y son según su voluntad. Dice ahí la palabra, que pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto habla, la palabra interceder es hacer petición a favor, en favor, por amor, y es con gemidos, o sea, lloros indecibles, inexpresables e impronunciables. Hermano, si usted me pregunta a mí cómo el Espíritu Santo hace ese tipo de intercesión, le voy a decir no sé, porque eso es un tipo de intercesión impronunciable. Es decir, la obra del Espíritu Santo no la pueden describir las palabras humanas, ¿sí? No la pueden describir las palabras humanas. Y no estamos hablando, ahora, pequeño paréntesis, cuando habla de gemidos indecibles, no está hablando del don de lenguas ni nada de eso. Hago la claridad, porque hay muchas iglesias que enseñan que esos gemidos indecibles, entonces llega una iglesia y le empiezan a hablar, no, es que está hablando con gemidos indecibles, está hablando en lenguas. No, esa es una obra del Espíritu Santo que la hace directamente Él delante del Padre, delante del Padre. Muy bien, ahora rápidamente el versículo 24 del capítulo 8, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué? ¿Qué dice el versículo 34? El que también intercede por nosotros. Entonces, la función de interceder es del Espíritu Santo y también es de Dios. Y ya vamos a ver por qué es importante esto. Versículo 27, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros no sabemos qué pedir, pero el que escudriña los corazones, Dios, y Jesucristo, que también es una característica que se le da a Jesús en Apocalipsis, el que escudriña los corazones, Él sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Sí? La intención del Espíritu no es igual a nuestra intención. Nosotros podemos tener buenas intenciones, hermanos, en nuestras oraciones, pero pueda que nuestras buenas intenciones no sean convenientes, ni sean según la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo sí tiene buenas intenciones, y Dios sabe cuál es la intención del Espíritu Santo y cuál es la intención de Él: orar conforme y pedir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y les decía que es importante ver a Jesucristo también acá, porque hermanos, aquí en la vida del creyente está actuando la Trinidad, ¿sí? Está el Espíritu Santo intercediendo. Está, ¿quién más intercede? Jesucristo. ¿Y están intercediendo ante quién? Ante Dios Padre, es decir, la Trinidad de Dios, ¿sí? La Trinidad de Dios, hermanos, obra conjuntamente por el bienestar del creyente. Por el bienestar del creyente. No sé si alguna vez lo habían visto de esa manera, pero es una verdad tremenda. La Trinidad obra para el bienestar del creyente. ¿Sabía usted eso? ¿No lo sabía?
Bueno, ahora lo sabe. No lo sabía, ahora lo sabe, ¿cierto? Ahora, ¿qué produce eso en su vida? Confianza, ¿cierto? Confianza. ¿Por qué es importante tener este contexto? Para entender el siguiente versículo. Ahora vamos a ver algo que sí sabemos, porque lo acabamos de aprender. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un versículo favorito, de hecho fue el primer versículo que yo me memoricé hace muchos años. Y habla, hermanos, de esa obra del Dios Trino en el creyente. Si Dios Trino está obrando en nosotros, en todas las cosas, hermanos, ¿qué puede provenir de Dios? Cosas buenas, ¿sí? Cosas buenas. Así que saber que esa obra de Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso debe generar en nosotros una profunda y firme confianza en Dios, de que todas las cosas, es decir, pruebas, dificultades, aflicciones, como lo dice Pablo en este capítulo 8, pero también los triunfos y las alegrías, cooperan. La palabra ayudar es cooperar, es obrar, es colaborar para el bien del creyente, para el bienestar del creyente. Todas esas aflicciones que dice Pablo en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Está hablando de que como Dios Trino está obrando a su favor, todas esas aflicciones tienen un propósito y son buenas para su vida. Son buenas para nuestra vida. Son beneficiosas, son correctas y son agradables a Dios. Ahora quiero hacer una mención que da Pablo aquí. Dice, y sabemos que los que ahí da una característica, los que aman a Dios, ¿sí? Aquí está hablando de creyentes. Está hablando de creyentes. De pronto tal vez nosotros hemos caído en el error de aconsejar a un incrédulo utilizando este versículo, ¿sí? Es un incrédulo, es una persona que está alejada de Dios, y yo le digo, no, tranquilo, no sé, a un primo o a mi hermano, por ejemplo, no, a mi hermano en la carne, ¿no? O a mi mamá o a quien sea, no, tranquilo, está pasando por una situación terrible de escasez económica, problemas. Yo le digo, no, tranquilo, la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Está bien? No, hermanos. Aquí habla específicamente de los que aman a Dios. Es decir, de los creyentes, ¿sí? Ahora, la palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? Ahora, el tema aquí no es tanto hablar de nuestro amor a Dios, pero tal vez nosotros no amamos a Dios como deberíamos, ¿sí? Tal vez nos quedamos cortos en la manera en que amamos a Dios, ¿sí o no? Y a veces sentimos que debemos amarlo a Dios, esforzarnos más, trabajar más para Él, y flaqueamos en nuestro amor a Dios. Pero en medio incluso de nuestra debilidad amando a Dios, somos igual creyentes, somos igual sus hijos. Y como hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, obran para bien. Ahora hubo un hombre que pasó por mucha tribulación. Pasó por mucha tribulación y todo le ayudó a bien. Bueno, Job es un ejemplo, ¿sí? Pero quiero que hablemos de José, ¿sí? ¿Se han escuchado de José? Ahora, José fue un hombre que amó a Dios. Génesis capítulo 39, la mayoría conocemos la historia. ¿Alguien no la conoce? ¿Nunca ha escuchado la historia de José? Rápidamente, José, ¿hijo de quién? De Jacob. ¿Cómo trataba Jacob a José? Lo amaba más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era su hijo de la vejez, ¿cierto? Y tenía cierta preferencia por ese hijo, lo cual era bueno, era malo. Cuando a veces uno ama más de pronto, yo tengo solamente una niña, pero los que tienen más hijos, y si usted ama más a un hijo que al otro, ¿qué va a sentir los otros? Envidia, ¿sí? Así que hay que tener cuidado como padres de no caer en ese tipo de favoritismos, en cierta manera,
porque son perjudiciales. Eso le pasó a José, ¿y qué hicieron sus hermanos? ¿Cierto? Lo detestaban, no lo podían soportar, le tenían mucha rabia a José. Entonces lo vendieron, ¿cierto? Lo tiraron a una cisterna que era un pozo, digámoslo así, un pozo, un hueco. Y después lo sacaron de esa cisterna y lo vendieron como esclavo a los madianitas, ismaelitas, dice la palabra, ismaelitas. Y después, ¿qué pasó? ¿Fue vendido a quién? José, a Faraón, ¿cierto? En Egipto. Y allí José era una persona que temía y amaba a Dios. Temía y amaba a Dios. Y ahora él fue prosperado. En el capítulo 39 de Génesis, donde les pedí que fuéramos, el versículo 2 dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Sí? Tremendo. Tremendo no poder decir eso, ¿no? Que todo lo que uno haga, Dios lo prospere. Pero eso es porque hay un temor a Dios, hermanos, porque amamos a Dios. Ahí mismo más adelante, en el versículo 9, llega una mujer. ¿Quién es? La esposa de Faraón, ¿cierto? De Potifar, perdón. ¿Y qué quiere hacer? Seducir a José, ¿cierto? Seducir a José. Y en el versículo 9, José dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Acostándose con esa mujer. Eso es adulterio. Él tenía temor a Dios. Bueno, y la historia sigue contando que a causa de eso fue enviado a la cárcel, ¿no? Fue enviado a la cárcel. ¿Sufrió José? Claro, sufrió justamente. Uno diría injustamente, ¿no? Ante los ojos de uno, injustamente. Y fue un sufrimiento injusto. Sus hermanos lo trataron injustamente. Capítulo 45. Ahora, esta historia es espectacular y yo la leí cuando estuve preparando la enseñanza y conmueve, mueve fibras, como dicen por ahí. Me movió las fibras. Capítulo 45 de Génesis. Resulta que hay un hambre en toda la tierra y pasaron muchos años. José tenía más o menos 17 años cuando fue vendido y ya tenía 31, 32 años. ¿Sabe cuántos años habían pasado? Como 13, 14, bueno, como 14 años más o menos. Y resulta que a causa del hambre que había en la tierra, los hermanos de José terminaron llegando a Egipto y terminaron frente a José. Dice el versículo 4, entonces, bueno, ahí hay una tremenda escena de reconciliación, de perdón, ¿cierto? José es un poco duro con sus hermanos, pero la palabra dice que él era duro con sus hermanos, pero después se iba a un cuarto ¿a qué? A llorar. Y decía que lloraba tan duro que incluso le escuchaban afuera. Y se reconcilia, se encuentra con su padre. Es muy bonito. Y en el versículo 4 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y miren lo que dice el versículo 7. ¿Y quién? Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto.
Y sabemos además sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Para José pudo haber sido terrible y pasó por un gran sufrimiento, pero después él reconoce que Dios, no fueron los hermanos los que los llevaron a Egipto, sino ¿quién fue? Dios, con un propósito, hermanos. Y el propósito era preservar a su familia, preservar una nación que iba a ser la nación de Israel, ¿sí? Preservar la nación de Israel. Entonces Dios quiere, hermanos, por medio de estas enseñanzas, que sepamos que Dios está detrás de escenas, dice la palabra, todas las cosas, habla de todos los momentos, ¿sí? De cada cosa, Dios está detrás de los que le amamos. ¿Confía usted en eso? ¿Cree en eso? Amén, yo también lo creo, hermanos, y me aferro a esa verdad, porque la Trinidad obra a favor del creyente. Dios quiere, hermanos, que nosotros, a través de estas enseñanzas, que nosotros un día podamos mirar atrás, como ya tal vez algunas veces lo hemos visto, que miramos atrás y decimos, oiga, ¿por qué nos pasó esto? Y uno dice, ya entendí. ¿Sí les ha pasado? Situaciones difíciles, situaciones dolorosas, pero uno mira atrás y dice, ya entendí por qué, gracias a Dios. Pero seguramente hay un propósito, pero seguramente hay muchas que nosotros hoy en día no entendemos todavía, ¿sí? Pero va a llegar un momento que vamos a estar en la gloria con el Señor y vamos a poder mirar atrás hacia nuestra vida y poder decir, Señor, ya entiendo por qué. Y tú estabas ahí obrando a favor y por mi bienestar y con un propósito. Muy bien, hermanos. Volvamos a Romanos capítulo 28, 8, versículo 28, gracias amor. Ahora, la parte B, hermanos, de este versículo nos va a empezar a introducir un tema diferente. Y este tema diferente, hermanos, es la seguridad de salvación, ¿sí? Vamos a ver la seguridad de salvación. Y vamos a ver lo que Lehman Strauss llama, y me gustó mucho, la cadena de oro. Tiene 5 eslabones fuertes. La cadena de oro tiene 5 eslabones. Y quiero que veamos estos pasajes que vamos a leer, hermanos. Nos vamos a demorar tal vez, no sé, vamos media hora, tal vez nos demoraremos 20 minutos. No sabemos si el Señor permita terminar en estos siguientes versículos 29 y 30. Eso es la seguridad de salvación. De los versículos 31 al 39 son una alabanza a Dios por la seguridad de salvación que tenemos. Es casi un poema que da Pablo, ¿sí? Así que nos vamos a detener en estos primeros versículos, hermanos. Versículo 28. La parte B dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La hermana Lucero decía, hay un propósito, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque hay un ¿qué? Un propósito, ¿sí? Un propósito detrás de todas las cosas. Y el primer eslabón de la cadena de oro, hermanos, es que somos llamados. Vamos a ver los 5 eslabones: llamados, conocidos, predestinados, justificados y glorificados. Por eso les decía que es denso la enseñanza. Son temas muy doctrinales, hermanos, pero traen una gran bendición a nuestra vida. Ahora, estos versículos nos van a empezar a hablar de la seguridad de salvación. Reitero, la seguridad de salvación. Dios le va a permitir a Pablo colocarse los lentes de Dios por un momento. Algunos dirán, y tan raro que se ve sin gafas, ¿no? Y Dios le va a decir a Pablo, Pablo, colóquese mis lentes. Yo soy Dios y conozco el pasado, el presente y el futuro, ¿sí? Y Dios le va a dar a Pablo una foto, un panorama del pasado y del futuro del creyente, ¿sí? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Si yo les dijera a ustedes, yo ya sé qué va a pasar en el futuro, o digamos, viendo el partido de Colombia, ¿sí lo vieron?
Bueno, quedó 1-1. Perú. Pero si digamos, antes de que Si yo les digo a ustedes, el partido de Colombia va a quedar 1-1, ya se los digo anticipado, o mejor, les digo, Colombia va a ganar, ¿cómo se sienten ustedes? Bueno, contento, feliz, porque ya sabe lo que va a pasar, va a ganar, ¿sí? Va a ganar. Ahora, si Dios nos dice a nosotros, si Dios nos diera una foto a nosotros, hermanos, desde el principio de nuestra vida como creyentes hasta el final de nuestra vida como creyentes, cómo van a suceder las cosas, ¿qué trae eso en su vida? Confianza, ¿cierto? Eso trae seguridad. Dios me va a mostrar una foto y Dios ya nos ha mostrado fotos de nuestro futuro en Efesios. Recuerda, Él dice que ya nos ve como sentados en lugares celestiales, ¿sí? Entonces por eso digo que es como una foto que atraviesa el tiempo, ¿cierto? Y que se la da Dios a Pablo. ¿Cómo ve Dios al creyente? La cadena de oro. ¿Cómo Dios ve al creyente? Como alguien llamado. Alguien que fue llamado, ¿sí? Alguien que fue llamado. La palabra aquí en el original es kletos y significa convidar o invitar. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 nos habla de una parábola. Y es la parábola de un rey que hizo fiesta de bodas. Versículo 1 dice, vamos a poner atención en la palabra llamados. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados. ¿Los envió a qué? A llamar a los convidados a las bodas, mas estos ¿qué? No quisieron. ¿Alguna vez ustedes lo han invitado a algo y usted dice, ay, no quiero? Y no va, porque no quiere. Así les pasó a ellos, no quisieron venir. Versículo 4, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados que he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos ¿qué? Sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Versículo 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Por qué no eran dignos? Porque rechazaron. Versículo 9, y pues a las salidas de los caminos y llamada a las bodas a cuantos halléis, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, de todo tipo, y las bodas fueron llenas de convidados. Versículo 11, y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí está el lloro y el crujir de dientes. Versículo 14, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchos son llamados y pocos los escogidos. El llamado que Dios hace, hermanos, y si nosotros nos ponemos en esa foto que les hablaba de la eternidad, ahí estamos nosotros y Dios nos llamó. Dios nos llamó a cada uno de nosotros, ¿sí? Nos dijo, Nelson, Jaime, Diana, Giovanni, Natalia, Nicole, Eddie, y Él nos llamó. Ahora nosotros podríamos haber dicho, como los convidados a las bodas, como, ay no Señor, mejor me voy a mi trabajo, mejor me voy a mi estudio, mejor me voy a otra cosa, ¿sí o no? Pero nosotros ¿qué hicimos? Atendimos al llamado que Dios nos hizo. Fue un llamado efectivo.
Ese llamar es el mismo que utiliza Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo siervo de Jesucristo. ¿Qué dice después? Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahora, ¿fue Pablo obediente al llamado de Dios? Claro que sí, fue obediente al llamado de Dios. Ahí en Hechos capítulo 26, unas paginitas atrás, Hechos capítulo 26, versículo 14, dice, Pablo va a narrar su conversión. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, fui rebelde. No fui rebelde. Aquí la palabra rebelde es desobediente. Pablo no fue desobediente, fue obediente y atendió al llamado de Dios. ¿Sí? Atendió al llamado de Dios. Hermanos, esto es lo que la palabra llama los escogidos. ¿Sí? Los que Dios llama y efectivamente atienden a su llamado. ¿Sí? Esto es lo que la palabra llama los escogidos, que se menciona en varios pasajes de la Biblia. En varios pasajes de la Biblia. Hoy Dios hace un llamado, ahí mismo en Hechos, unas paginitas atrás, en Hechos 17. Hoy Dios hace un llamado y Dios espera que todo el mundo responda a ese llamado. ¿Cuál es ese llamado? Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a quiénes? A todos los hombres, en todo lugar, ¿qué? Que se arrepientan, ¿sí? El versículo 30, que se arrepientan. Ese es el llamado de Dios. Juan 3:16, ¿qué dice? Que ha dado a su Hijo unigénito para que algunos, no, para que todos, ¿cierto? Para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le hace un llamado a todos de que se arrepientan y nosotros debemos atender como Pablo lo hizo, no siendo desobedientes, no siendo rebeldes, sino obedeciendo a Dios, a arrepentirnos y a creer en Jesucristo. Ese es el llamado de Dios, hermanos. Ese es el llamado. Bueno, ¿cuál es el primer eslabón de la cadena de oro? Llamados. Muy bien. Vamos a Romanos capítulo 8. Versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Segundo eslabón de la cadena de oro, conocidos, ¿sí? Y la palabra aquí conocer es la palabra proginosco, que habla del conocimiento de antemano de Dios, el conocimiento anticipado, es decir, la omnisciencia de Dios. Dios como Dios, que es eterno, que está de la eternidad hasta la eternidad, conoce el pasado, el presente y el futuro de todas las cosas. Y lo que está diciendo acá es que en su conocimiento, Él ya sabía que nosotros habíamos de responder a su llamado. Él ya conocía eso. ¿Por qué? ¿Porque nos obligó a creer? No. Él hizo el llamado, solo que Él conoce todo. O sea, Dios no podemos decir que Dios no conoce, que hayan cosas que a Dios se le escapen.
No, Él tiene el conocimiento de absolutamente todo. Y en esta foto del pasado, del presente y del futuro del creyente, Dios dice, yo soy Dios y yo lo conocí a usted. Yo lo conocí a usted desde antes. Desde antes ya lo conocí. ¿Sí? Aquí no está hablando de que Dios nos forzó a creer. Eso es salido de contexto, porque este pasaje no está hablando de cómo creer, primero que todo. Está hablando de la seguridad que nosotros, los que hemos creído en Jesús, tenemos en Él, de la esperanza, de la glorificación. ¿Sí? Entonces, como Dios conoce todo, el principio y el fin de todas las cosas. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también, ¿qué? Los predestinó. Tercer eslabón de la cadena de oro. Predestinados es la palabra proorizo, que quiere decir predeterminar. Determinar anticipadamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué predeterminó Dios para sus hijos? ¿Qué determinó Dios anticipadamente para nosotros, sus hijos? Ahí dice la palabra, ahí versículo 29. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Es decir, Dios dijo en la eternidad, voy a enviar a Jesús para que todo aquel que en Él crea sea salvo y sea conformado a la imagen de Él. ¿Sí me siguen? Ese fue el plan que Dios trazó. Dios que quiso que todos los que creyeran fuésemos como Él. Por eso dice que nos predestinó. O sea, Él ya trazó previamente, anticipadamente, un plan para nosotros. Y el plan era ser como Jesús. Y un día lo vamos a hacer, hermanos. Como dice la palabra, le veremos tal como Él es. Y seremos semejantes a Él, como lo veíamos hace 8 días. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Los que atendemos el llamado de Dios, Él nos llama escogidos. Esa es la denominación que Él nos da. El versículo 4 dice, según nos escogió en Él, por haber respondido a su llamado, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha, delante de Él. Versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esta palabra también es interesante. Él nos predestinó, Él trazó un plan para todo aquel que crea en Jesús y es ser hijo de Dios. Todo aquel que cree en Jesús es hijo de Dios. ¿Sí? El versículo de Romanos que leemos en el 29 dice que Jesús es como nuestro hermano mayor. ¿Sí? Porque Él fue constituido hijo de Dios. No es que Él se haya vuelto el Hijo de Dios cuando nació a la tierra, sino que Él es el Hijo de Dios desde la eternidad, es eterno. Siempre ha sido el Hijo de Dios, ¿sí? Pero fue primero Él en ser llamado Hijo de Dios y después ¿quiénes? Nosotros. O sea que Él viene a ser nuestro hermano mayor, ¿sí? Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es nuestro amigo y también es nuestro hermano, ¿sí? Nuestro hermano mayor. Bueno, sigamos ahí en Efesios, dice versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y habla del propósito. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ese fue el plan que Dios determinó para nosotros, ser alabanza a Dios. Algunos se preguntan, ¿para qué nací? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué Dios me trajo a este mundo? Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, para que le conozcamos como nuestro Salvador y vivamos para Él y le glorifiquemos en nuestra vida. Y para que esperemos en Él una esperanza, tengamos en Él una esperanza. Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. La predestinación es un propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria.
Eso es lo que dice la palabra acerca de la predestinación. Nos predestinó para vivir una vida de santidad y en alabanza a Dios. La pregunta que nos hacemos hoy es: ¿estamos cumpliendo el propósito que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús para nosotros? ¿Lo estás cumpliendo hoy? ¿Qué estás haciendo con esa salvación? Dios ya tiene un propósito para nosotros. Versículo 30 y vamos avanzando. Ya vimos ¿cuántas eslabones de la cadena vamos? ¿Cuáles son? Llamados, conocidos, predestinados. Versículo 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Ya vimos esto. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué? Justificó. Cuarto eslabón, la justificación. La justificación. Ahora de justificación ya hemos hablado, ¿cuánto tiempo? Unos buenos domingos, hablamos como por lo menos 2 meses, ¿sí? Ya hablamos de la justificación, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 24. Un resumen. 3:24. Siendo que justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la justificación es un acto que Dios, es una declaración de Dios de que somos inocentes en Cristo Jesús, de que no tenemos culpa, no tenemos pecado delante de Dios. Eso es justificados. Y Él ya nos justificó en Cristo Jesús. Y el último eslabón: a estos que justificó, a estos también que glorificó. Romanos capítulo 8, versículo 18. Ese es el versículo lema de todo este capítulo que hemos estado viendo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables ¿con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ya hablamos acerca de la glorificación hace 8 días, ¿sí? Ya hablamos acerca de ese futuro estado de gloria de todos nosotros. Cuerpo glorioso, ciudadanía gloriosa, eternidad, reinado glorioso. Ya eso lo hablamos, hermanos. Así que no vamos a tocar nuevamente ese tema. Así que, hermanos, viendo con los lentes de Dios, podemos ver esa seguridad que tenemos en Dios. ¿Lo puede ver usted? ¿Sí? Que Dios en su eterno conocimiento lo vio, lo llamó, lo conoció, lo predestinó con un objetivo de ser a la imagen de Dios, lo justificó y lo glorificó también, ¿sí? Y lo glorificó. Hermanos, yo confieso que yo cuando estaba preparando esta enseñanza, estudié mucho acerca de 2 hombres que enseñaron unas doctrinas. Uno, Juan Calvino y su doctrina del calvinismo, ¿se han escuchado? Y otro es Jacobo Arminio, y la doctrina del arminianismo, ¿sí? Y yo me puse a estudiar eso. Y después, de verdad, incluso estudiando me di cuenta de que yo no me debo parar aquí a enseñar doctrinas de hombres. Yo no me voy a decir quién era Jacobo Arminio, quién era Juan Calvino, y esto era lo que decía. ¿Para qué ponerme a enseñar eso? Dios más bien me dijo: enseña la Biblia, enseña lo que estamos estudiando, enseña lo que estamos viendo. No pierda el tiempo enseñando cosas de hombres, que enseñaron hombres, porque tanto Jacobo Arminio como Juan Calvino fueron hombres y también se equivocaron. Ahora ellos tienen unas doctrinas que dividieron a la iglesia terriblemente, ¿sí? Y hay unos que dicen: yo soy calvinista, y otros que yo soy arminiano, y tal vez algún día toquemos ese tema, ¿sí? Pero este no es el contexto, porque no estamos hablando de cómo ser salvos. Si usted quiere saber cómo ser salvo, lea de Romanos capítulo 1 al capítulo 5, que está condenado, ¿sí? Y que la única manera de ser salvos es por medio de la fe en Jesús. Y estos versículos que leemos en Romanos capítulo 8 simplemente son una imagen que Dios da, una foto que Dios da para mostrar
y darnos a nosotros seguridad de que Dios tiene el control de absolutamente todo. El control de absolutamente todo. Nos habla de seguridad de salvación. Muy bien, versículo 31, hermanos. Versículo 31. El versículo 31 al versículo 39 nos va a hablar de una alabanza que Pablo hace, como les decía al principio, casi un poema por la seguridad de salvación. ¿Sí? Por la seguridad de salvación. ¿Qué puede concluir, hermano, de lo que he compartido en esta mañana? ¿Cuál es su conclusión? Pénselo. Como dice Pablo, ¿qué pues diremos? En el versículo 31, ¿a qué concluimos? Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Si Dios ya nos vio con su infinito conocimiento, con su omnisciencia, Dios ya nos vio y nos llamó y nos glorificó. Y si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a quitarnos la salvación? ¿Quién nos va a arrebatar la esperanza que tenemos? Eso es lo que está diciendo ahí. Está hablando de que Dios es un Dios invencible. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 24, dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. ¿Sí? Eso nos hace pensar, hermanos, que lo que Dios dice y lo que Dios establece, Él lo cumple. Y eso lo veíamos también hace 8 días, cuando hablábamos de la manera en que vamos a ser resucitados. El versículo 27 dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y qué pregunta hacia ahí? ¿Y quién lo impedirá? ¿Quién lo impedirá, hermanos? Y su mano extendida, ¿quién la hará retorcer? ¿Quién la va a detener, hermanos? ¿Quién la va a detener? Seguridad de salvación. Y si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Hay una oposición porque hay enemigos de la seguridad de salvación. Satanás viene y nos acusa delante de Dios, que es lo que dice también la palabra más adelante. Hay una acusación, pero hay enemigos de la salvación. Satanás, nuestro mismo pecado, el sentimiento de culpa, ¿cierto? Que vienen a nosotros y nos hacen sentir como si no fuéramos hijos de Dios. Pero por eso Dios dio esta imagen, esta foto, hermanos, para que nosotros tengamos esa seguridad, para que podamos reflexionar en la seguridad de salvación. Versículo 32, sigue Pablo reforzando la idea de la seguridad de salvación y dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Sí? Sí, la idea aquí es, hermanos, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La idea es que si aún siendo pecadores, hermanos, Dios envió a su Hijo, dio su Hijo unigénito, lo más valioso, lo dio por nosotros, ¿cuánto más no nos va a dar Dios ahora siendo sus hijos y no ya sus enemigos? ¿Sí? ¿Trae eso seguridad? Claro que sí, hermanos. ¿Trae seguridad de lo que viene? Claro que sí la trae, hermanos. ¿Sí? Si Dios no lo escatimó, hermanos, la palabra ahí es no perdonó. Si no perdonó entregar a su Hijo Jesús a morir por nosotros, ¿cuánto más no nos dará a nosotros por gracia, gratuitamente, todas las cosas? Esa herencia que hemos estado hablando. Versículo 33. Sigue Pablo reforzando su idea de seguridad de salvación. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, como lo veíamos anteriormente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios ya no justificó? ¿Quién nos va a acusar? ¿Sí? ¿Quién nos va a acusar? Y aquí también es la palabra, ¿quién nos va a demandar ante un tribunal y va a llevar acusaciones
en contra de nosotros por nuestros pecados ante un juez. Por eso cuando Satanás va delante de Dios a acusarnos, ¿qué pasó, hermano? Nosotros ya fuimos justificados. El juez va a recibir una acusación cuando ya fuimos declarados inocentes. Esas acusaciones ya no tienen peso alguno. Sus argumentos ya no valen. Por eso dice, ¿quién nos va a poder acusar? ¿Quién nos va a poder condenar? Cristo ya murió y resucitó para justificarnos. Y todos los que hemos creído en Jesús hemos sido justificados en ese sacrificio de Dios. Así que no solamente murió y resucitó, sino tras del hecho intercede por nosotros. O sea, estas acusaciones no van a llegar al trono de Dios, hermanos. No van a llegar al trono de Dios. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Aquí la palabra ¿quién nos separará del amor de Dios? Es quién va a poner un espacio entre Dios y nosotros. ¿Quién nos va a apartar de Dios? ¿Quién nos puede apartar de Dios, hermanos? Y aquí menciona Pablo una serie de cosas que no simplemente son poesía o teoría, no, él las vivió. Y habla de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Cosas terribles por las que pasó Pablo y por las que pasaron muchos creyentes también. ¿Sí? Tribulación hace referencia a opresiones. Angustia es estrechez, no tener para dónde coger. Habla de estar en apuros, calamidades, persecución. Escasez de alimento. ¿Puede alguna de estas cosas separarnos del amor de Dios, hermanos? Escasez de vestido, peligros, como dice Pablo, peligros de ladrones, peligros de los de minación, peligros de todo lado, injusticias, hasta guerras, hermanos. Puede pasar todo este tipo de cosas, hermanos, pero nada ni nadie nos podrá separar del amor de Jesús, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque a veces las aflicciones de este mundo tal vez nos hacen perder de vista quiénes somos en Dios y nos hacen menguar y tal vez nos hacen no ver bien cuál es nuestra condición delante de Dios. Incluso nos pueden hasta matar y eso tampoco nos va a separar de Dios. ¿Sí? Por eso dice el versículo 36, como está escrito, y este es el Salmo 44, 22, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En 2 Corintios capítulo 4, que lo veíamos hace 8 días, 2 Corintios capítulo 4, versículo 11, y aquí habla de la experiencia que yo les digo de Pablo, que no fue simplemente teoría. Del versículo 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, ¿qué? La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos, ¿qué? Entregados a muerte por causa de Jesús. Ahora eso, lo que les decía hace 8 días, hoy en día nosotros no lo experimentábamos de esa manera, pero en la iglesia primitiva sí era así. El que dijera ser creyente estaba dispuesto a entregar su vida y a morir. Por eso es que hay un cristianismo tan light hoy en día y por eso es que la persecución es hasta buena. Porque de verdad filtra a los verdaderos creyentes. ¿Sí? El que se decía creyente en la iglesia primitiva estaba dispuesto a ir a ser comido por los leones, a hacer un entretenimiento en el Coliseo de los romanos, para que mientras se lo comían y lo desgarraban, mucha gente se entretuviera, como si estuviera viendo una película o algo así. Y gracias a Dios que hoy no vivimos eso, hermanos, y debemos aprovechar, siempre lo digo, aprovechemos, hermanos, que no estamos viviendo esa persecución. Y podemos todavía con tranquilidad predicar a Jesús y vivir y reunirnos y estar acá con las puertas abiertas, leyendo la Biblia, hermanos.
siendo fortalecidos por medio de ella. Qué bendición, hermanos. Qué gran bendición. Pero en este tiempo no era así. Cualquiera que se dijera cristiano estaba dispuesto a morir. Versículo 37. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo, ¿por qué dice que es vencedor? Porque él pasó por todo lo que acabamos de ver, todo tipo de peligros, todo tipo de aflicción, todo tipo de angustia, pero él sabía que todas las cosas le obraban para bien, con un propósito eterno. Por eso él dice, soy vencedor en Cristo Jesús, porque todo me ayuda bien, porque todo tiene un propósito para Dios, porque lo amo. Somos vencedores habla de una victoria decisiva, de una victoria magna, de ser hipervencedores, es lo que dice ahí la Biblia. Usted y yo somos hipervencedores, hermanos, porque nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso somos vencedores, hermanos. Y a veces este versículo es también, junto con Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Romanos 8:28, también aquí este versículo, somos más que vencedores, se malinterpreta para decir, no, falsos maestros, tú eres un vencedor, tú puedes, lucha por tus sueños, véncelos, sé grande, sé exitoso, para de sufrir, ¿cierto? Si estás enfermo, en el nombre de Jesús eres vencedor y vas a vencer esa enfermedad. O sea, no, hermanos, o sea, esto no está hablando de eso, está hablando de que nosotros, a pesar de que nos pasen muchas cosas difíciles, muchas aflicciones, en Jesús ya hemos vencido y nadie nos va a separar de Él, nada ni nadie. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro, esa palabra es importante, porque quiere decir, he sido persuadido, estoy convencido. Y quiero hacerle la pregunta, ¿ha sido usted persuadido por estas verdades hoy? ¿Está convencido de esto? Y empieza a hablar de 5 dimensiones, hermanos. Pablo enfatiza aún más y habla de 5 dimensiones que no nos pueden separar de Dios, del amor de Dios. Porque estoy seguro que ni la muerte ni la vida, está hablando de la dimensión terrenal, ni ángeles, ni principados, ni potestades, es la dimensión espiritual comandada por Satanás, sus huestes de maldad. Ni lo presente ni lo porvenir, es decir, está hablando de una dimensión temporal, de tiempo, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Dice, ni lo alto ni lo profundo, una dimensión geográfica o espacial. Y si falta alguna cosa, por eso dice, ni ninguna otra cosa creada. Si hay otra dimensión que no está aquí, esa tampoco. Ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos, hermanos. Podrá alejarnos, podrá poner un espacio entre Dios y nosotros. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque nuestra seguridad de salvación, hermanos, está fundada en un amor eterno. No está fundada en un amor como el que nosotros damos, que es un amor pasajero, que es un amor inconstante, ¿cierto? Que es un amor con defectos. No, el amor de Dios es perfecto y el amor de Dios es eterno. Y con ese amor eterno nos ha amado en Cristo Jesús para darnos una eterna y firme y segura salvación desde la eternidad hasta la eternidad. Y terminamos, hermanos, el capítulo 8. Pensé que no iba a alcanzar. Bueno, creo que ha sido de bendición, hermanos, ver esto, el Señor prestarnos sus gafas, sus lentes, y poder mostrarnos esa seguridad que tenemos de salvación en Él, ¿sí? Y que somos vencedores, hermanos, que todas las cosas nos ayudan a bien. Las situaciones difíciles, si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El Espíritu Santo intercede por nosotros, Jesús intercede por nosotros delante de un Dios, toda la Trinidad obrando por el bienestar de nosotros. Y hermanos, esto es un gozo, saber que estaremos juntos por la eternidad, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra.
Y a pesar de que es un pasaje duro, Señor, un poco complejo, Padre, nos has permitido discernirlos en su contexto, Señor, correctamente, Dios, sanamente, y traer un gran consuelo, Señor, para nuestra vida. Un consuelo, Señor, de una gloriosa eternidad, de un glorioso futuro firme, Señor, de que tú nos has amado en Cristo Jesús y ya nos viste como llamados, ya nos viste como justificados, ya nos viste como predestinados, ya nos viste como glorificados, Señor. Porque no es, Señor, por lo que nosotros podamos ser, no es por nuestras obras, Señor, sino no es ni siquiera por la manera en que te amamos, Señor, porque fallamos, sino es por el simple hecho de que tú nos amaste mucho, Señor, nos amaste primeramente y nos amaste con amor eterno, como dice tu palabra, dejándonos una firmeza de salvación, Padre. Ayúdanos, Señor, a soportar las aflicciones de este mundo, a soportar las aflicciones del tiempo presente, Dios, porque no se comparan con la gloria venidera, Dios. Ayúdanos a entender que todas las cosas obran para bien en nuestra vida, a los que te amamos, Señor. Y Dios, gracias por tu Santo Espíritu, por Jesús, y por toda tu Trinidad, Señor, obrando para nuestro bienestar. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para que tú hagas tantas cosas por nosotros? Como dice tu palabra en Salmos, ¿quién es el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él? Somos tan pequeños, tan diminutos, Señor, pero a la vez tan preciosos y tan valiosos ante tus ojos, Señor, para habernos dado una salvación y habernos librado, Señor, de la tribulación, como veíamos, Señor, esta mañana, que viene para los que no están en ti. Por eso también agradecemos, Señor, pero también clamamos, Señor, rogamos por nuestra familia, por nuestros amigos, incluso, Señor, por los que vienen aquí, Señor, y todavía no te conocen, Señor. Todavía no han gozado, Señor, de ese amor eterno, Señor, de esa seguridad, Señor, que tú das de gloria, de vida eterna, Padre, para que tú también les convenzas, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, y que también puedan gozar, Señor, de esa seguridad, de esa herencia, Señor, que tenemos los que estamos en Cristo Jesús. Que nada lo que nos pase en este mundo nos la va a arrebatar, y que, Señor, lo mejor está por venir, Dios. Lo mejor está por venir, Dios. Gracias, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.